Dios les bendiga, hermanos. Un placer de nuevo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Todos nosotros hemos vivido experiencias de duelo, de luto, bien sea por un ser querido que hemos perdido, por amistades, por conocidos. Y cuando vamos a un funeral, en el caso mío, que a veces tengo que oficiar, o nomás que va uno para acompañar, muchas personas le hacen a uno la pregunta, y esa persona, el que murió, aquella, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿A dónde va a ir? Claro, uno tiene ciertas ideas, y por supuesto en un momento de duelo tendrá que dar uno las mejores palabras de motivación, de ánimo. Pero en un momento como este, yo quisiera compartir lo que la Biblia dice, lo que el Señor Jesús enseñó acerca de la eternidad. Porque al fin y al cabo, cada persona, cada ideología, cada religión, cada filosofía, etcétera, va a tener su idea acerca de la eternidad. ¿Qué hay después de la muerte? Esa pregunta se la hizo el patriarca Job en su libro, capítulo 14, versículo 14, dijo: si el hombre muriere, volverá a vivir. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Y dice: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Es decir, que esta pregunta es tan antigua. No sabemos la época de Job, pero se estima que quizá antes de Abraham. Tan antigua. Esa pregunta en parte fue contestada por el autor de los Hebreos en el capítulo 9, el versículo 27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo saber lo que hay después de la muerte? ¿Qué viene? La persona más indicada para enseñarnos es el Señor Jesús. En Lucas capítulo 12, el versículo 20, el Señor dijo: pero Dios le dijo a un necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? El punto es, esta noche vienen a pedir tu alma. Y eso que el Señor le dijo al necio, aún para nosotros, aunque no parezcamos necios, la pregunta es pertinente. Nadie sabe cuándo el Señor le va a pedir su alma. Y por supuesto, debemos de estar preparados para eso. El Señor Jesús enseñó esto, no porque Él fuera un político buscando votos, o porque fuera un filósofo queriendo especular acerca de la vida trascendental, etcétera, etcétera, no. Ni porque fuera un líder religioso buscando adeptos, tampoco. Lo hizo sencillamente porque es una verdad divina con la cual todos los seres humanos tenemos que bregar. Y como dije, el Señor Jesucristo vino para enseñarnos eso. Y para enseñarnos eso de la manera más clara y más gráfica, como el Señor acostumbraba a hacerlo, fue por medio de una parábola. Entonces contó a sus discípulos, a las gentes que estaban ahí, les contó la parábola de Lázaro y el hombre rico. En esa parábola, el Señor presenta en primer lugar dos personas. Como la parábola lo indica, Lázaro, un hombre pobre, un pordiosero, un mendigo, y el hombre rico, que es, por supuesto, todo lo opuesto. Dos personas que tienen dos estilos de vida diferentes.
Dos personas que tienen en cierto sentido una muerte diferente y dos personas que llegan a la eternidad con destinos diferentes. Así que en esta parábola encontramos esa gran verdad del Señor. Enseñamos que después de la muerte hay vida. Gracias a Dios que está en las manos de Jesús. Es una realidad la vida eterna. En esta parábola el Señor enseña que donde vayamos a pasar la eternidad, lo decidimos aquí nosotros. Y por sobre todo, es claro que es la palabra de Dios la que nos enseña cómo prepararnos y cómo llegar a la eternidad. Yo quisiera leer este pasaje, esta parábola. Sé que es un pasaje bíblico largo, tal vez para algunos un poco extenso, pero les pido un poquito de paciencia, porque eso les ayuda a las personas que no conocen muy bien la palabra del Señor, y en segundo lugar a personas que conociéndola, tal vez hayan olvidado algunos detalles. Quiero leer toda la parábola en Lucas capítulo 16, empezando en el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. 23. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 26. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tremendo experiencia, tremenda parábolas, como todas las parábolas del Señor. Quiero enfatizar que esta parábola nos enseña que hay vida después de la muerte, que hay un lugar que se llama vida eterna y otro lugar que se llama condenación eterna. En segundo lugar, que las personas
después de muertas, no pueden hacer nada, ni por ellos mismos, ni por los demás. En tercer lugar, que en la otra vida, después de muertos, no hay misericordia. No hay lugar para el perdón. No hay lugar para el arrepentimiento. Y en cuarto lugar, que ¿dónde voy yo a pasar la eternidad? Eso es algo que yo tengo que decidir aquí y ahora. Como dije antes, en esta parábola se marcan en las dos personas estilos de vida diferentes. Dice el pasaje que leímos que el hombre rico se vestía de púrpura y lino fino. La púrpura solamente los reyes, solamente personas que tenían mucho dinero podían comprarlo, era algo muy costoso. Y por supuesto el lino. Pero dice que estas eran las vestiduras de este señor. Pero también nos dice que todos los días, hacía fiesta, festivo en su palacio. Venía su familia, gente muy distinguida, por supuesto. Venían sus amigos. ¿Quiénes más venían? Vamos a decirlo, gente, personas de su clase social. Bebidas finas, servidumbre para todos, un palacio, todo lo mejor que una persona podía tener en su tiempo, por supuesto, lo tenía este hombre. Y por contraste dice el Señor en su parábola, versículo 20, que también estaba allí Lázaro, pordiosero. Y la palabra pordiosero para nosotros en español tiene un sentido, porque es que aquellas personas que se hacen en algún lugar, en las iglesias, en las calles, generalmente le dicen a uno, por amor de Dios, por amor de Dios. De ahí viene tal vez el término pordiosero, mendigos, como les llaman en inglés, homeless. Desamparados. Ahí está este hombre tirado y usa el Señor dos figuras tremendas. Una que deseaba llenarse, dice, de las migajas que caían de la mesa del rico. Y no es que estaba ahí para ver qué caía de la mesa, no. En esas regiones de donde se cuenta esta parábola, el agua es muy escasa. El agua en verdad es un lujo. Entonces las personas acostumbraban a tomar sus alimentos con las manos. No habían cubiertos, no era la costumbre. Así que tomaban los alimentos con la mano propiamente. Y después, para cambiar o limpiarse en las manos, entonces cogían pan y con el pan se limpiaban las manos. Y ese pan que usaban para limpiar las manos, entonces lo desechaban. Ese era el pan que iba para los animales, para la servidumbre. Eran esas las migajas que Lázaro esperaba que le dieran, lo que saliera de la mesa de su Señor. Además dice el Señor en su parábola que este hombre estaba llagado, herido en su cuerpo. Que eran los perros que estaban ahí, tal vez como muchos desamparados llevan perros de compañía. Eran estos animales, vamos a decirlo con todo el respeto, los que le prestaban los servicios médicos. Porque por supuesto para aquel desamparado no había atención médica, nada, así como lo describe. Dice el Señor que murieron entonces los dos. Y la muerte de aquellas personas, por supuesto, fue diferente también. Murió el mendigo, dice el versículo 22, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Cuando murió el mendigo, a nadie lo sorprendió. Quizá algunos extrañaron el día que no lo vieron ahí, pidiendo la limosna, pidiendo las migajas de pan. Posiblemente para algunos fue un descanso, vamos a decir. Quizá para el mismo hombre rico, porque se sentían fastidiados, incómodos, con ese pordiosero que está ahí todos los días, implorando un bocado de pan o alguna ayuda. Cuando murió este mendigo, no hubo para él una tumba, como se acostumbraba para los hombres ricos. No hubo para él, como decimos, flores en su funeral. Nadie lloró por él. Nadie hizo duelo por él. Lo más probable es que este hombre, su cuerpo fue tirado al basurero, al lugar donde se tiraba la basura, donde se tiraban los cuerpos de muchas personas, un lugar que siempre estaba ardiendo en fuego, por supuesto para quemar las cosas allí desechables, donde estaban los gallinazos o sopilotes, como dicen algunos, donde estaban los chacales, los ratones, las moscas, el basurero, porque era lugar para estas personas. La diferencia que hace aquí el Señor es, y me gusta esta expresión, fue llevado por los ángeles. Está hablando de su espíritu, está hablando de su alma. Y me gusta que use el plural de los ángeles, porque un solo ángel lo hubiera podido llevar perfectamente, por supuesto, pero no fue un ángel solo. Voy a decir, fue una corte de ángeles que vinieron a recogerlo para llevarlo, no a un lugar cualquiera, sino al seno de Abraham. Esa figura que tenían los hebreos para hablar del paraíso. El paraíso era el seno de Abraham. Tal vez por aquella figura patriarcal, aquel hombre de fe. Pero dice que murió también el rico. Y por supuesto esto es solo especulación, imaginación mía. Cuando murió el rico, eso sí sorprendió a muchos. Porque él tenía médicos. Tenía buenos médicos, los mejores médicos. Podía comprar lo que necesitaba. Cuando murió el rico, la voz se extendió por todo el mundo donde él tenía influencia. Lo supieron sus amistades. Lo supieron, por supuesto, todos aquellos que venían a sus fiestas. Entonces toda aquella gente hizo duelo, hizo luto. Hubo lamentaciones, 40 días como era la tradición, de llorar y de llorar por el que había fallecido. Y su cuerpo, sin duda alguno, fue llevado a un jardín donde tenía su lugar, porque así eran las costumbres. Murió el rico. El palacio, la casa se entristeció, las luces se apagaron, se acabaron los banquetes. Como decimos, se acabó la fiesta. Dos vidas diferentes, dos formas de morir diferentes. Pero luego dice el versículo 23, Lucas 16, 23. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormento. Caray, las cosas le cambiaron ahora. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hemos dicho que Lázaro está en el seno de Abraham
está en el paraíso, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero dice que rico estando en tormentos. No tenemos tiempo para hablar lo que serían aquellos tormentos, aunque la Biblia nos lo dice. Pero yo quiero mencionar de dos versículos bíblicos de los cuales habló el Señor. Lucas 13, 49 y 50. Así será al fin del mundo o del siglo. Vendrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echará a los malos en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto dijo el Señor Jesús de aquel lugar. Lloro y crujir de dientes. Igualmente dijo en Mateo 25, 41. Entonces dirá a los de su izquierda el Señor: apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno. Posiblemente allí era donde estaba el rico, porque dice que estaba en tormentos, estaba siendo en un infierno, y valga la expresión, en que él se encuentra. Pero en esa condición en que se encuentra aquel hombre rico, entonces tiene en primer lugar una petición que le hace a Abraham. Este hombre ahora implora misericordia para él. Dice el versículo 24, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Ahora este hombre le habla a Abraham en el lenguaje del Señor Jesús y le dice: Señor, por favor, tenga misericordia de mí, que estoy en esta angustia, en este dolor, en esta desesperación. La sed me tormenta. Manda a Lázaro. No le estoy pidiendo un vaso de agua, solo que moje sus dedos y refresque mi lengua. Tremenda angustia. Pero una petición que le fue negada, que el Señor le negó. Mire lo que dice el versículo 25. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Y Lázaro? Males. Recuerda cuántas veces viste a Lázaro tirado ahí a la puerta de tu casa, de tu palacio, esperando una migaja de pan, mientras tú tenías banquetes y tenías bebidas y tenías todo. Recuerda que lo viste en esa situación. Y tú no tuviste misericordia de Lázaro. Y ahora me viene a pedir a mí que tenga misericordia. Pero le dice más todavía, versículo 26. Además, una gran cima con S, que significa abismo. Cima con C significa altura, montaña. Le dice: una gran abismo, una gran cima hay entre nosotros, que ni de aquí se puede pasar para allá, ni de allá se puede pasar para acá. Esa es la diferencia entre el cielo y el infierno. Una gran cima de separación. Entonces este hombre, en su tormento, en su angustia, pero en la conciencia,
de sus hermanos, le hace una segunda petición al Señor. Versículo 27. Le dijo: entonces, te ruego pues, Padre, que le envíes, es decir, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Muy fuerte la acusación de la conciencia, de la angustia y del dolor, de la desesperación, el tormento, como lo dice, que se encuentra. Y pareciera resignarse tal vez y decir: Padre Abraham, si no hay misericordia para mí, entonces por favor, envía a Lázaro que vaya, le hable a mis hermanos, a la casa de mi padre, 5 hermanos, que les testifique, que vaya y les diga cómo yo estoy, que vaya y les hable, para que ellos no tengan que venir a este lugar. Pero esa petición también le fue negada. Dice el versículo 29. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen. Hermanos, esa era la expresión típica, común, cuando querían referirse a los escritos del Antiguo Testamento. A los caminantes de Emaús que iban desanimados, desalentados aquel domingo, cuando Jesús resucitó, y que Jesús mismo fue y se puso en medio de ellos y platicó con ellos. Dice que empezó a citar de las Escrituras, empezando con Moisés y por los profetas. Valga decir que era el Antiguo Testamento, que era el de los hebreos. No existía cuando eso el Nuevo Testamento. Esto es lo que Abraham le dice a este hombre: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Petición negada. Entonces este hombre, que parece era muy inteligente, muy astuto, le presenta un argumento tremendo a Abraham, y le dice entonces: sí, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, estoy citando el versículo 30, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Impresionante este hombre con sus argumentos. Su argumento también le fue negado. Mire lo que dice el versículo 31. Y Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno de ellos fuese de entre los muertos. Tremenda parábola, hermano. Tremenda descripción para mí, y espero que también lo sea para usted, de lo que es la vida, de lo que es la muerte y de lo que nos espera en el más allá. Creo que ese fue el propósito, como dije, por el cual el Señor enseñó esta parábola. Vino Jesús al mundo precisamente para enseñarnos estas cosas. Nadie más que Él sabe cómo es la eternidad. Nadie más que Jesús sabe cómo llegar a la eternidad, a la vida eterna, quiero decir. Y nadie mejor que Jesús para decirnos cómo es el infierno. Lugar de tormento, lugar de angustia, donde no hay misericordia, donde no hay excusa, donde no hay argumentos que valgan. Cualquier situación la tenemos que decidir nosotros, aquí y ahora. Lázaro no se fue al seno de Abraham
por ser pobre, por ser sufrido. No. Y el rico no se fue al lugar de tormento, al infierno, por ser rico. Lo que llevó al rico a ese lugar fue su desconocimiento, su ignorancia, su negación, su descuido a lo que Dios les había dado. Y Jesús se lo dice a Moisés y a los profetas, a la palabra del Señor. Y por deducción lógica, lo que llevó a Lázaro, a este pordiosero, a este mendigo, al seno de Abraham, por supuesto fue que aunque estaba en pobreza, en angustia, en dolor, la palabra del Señor tuvo cabida en su vida. Porque él no fue allá, como dije, por mártir, por sufrido. No, fue allá porque tenía una esperanza viva. Tenía la seguridad, como dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive y que un día se levantará y que esta mi carne, hablando de la resurrección, que esta mi carne verá su gloria. Me atrevo a decir con toda seguridad que este hombre Lázaro tenía esa misma esperanza. Aunque mi carne se consume, aunque mi carne está deshecha, yo sé que mi Redentor vive. Esta parábola nos enseña también que los que se han muerto no pueden interceder por los que quedan vivos. Este hombre allá en su angustia, en su tormento, en su desesperación, le dice a Abraham: Padre, tengo 5 hermanos. Que alguien vaya y le hable, que vaya Lázaro. Y Abraham le dijo: no, hijo, allá tienen las escrituras, allá tienen a Moisés y a los profetas. Y si no creen a eso, tampoco creerían si alguien fuera de entre los muertos. No necesitamos que venga nadie del otro mundo, por decirlo así. Entre nosotros ha vivido, vivió y vive el que resucitó de entre los muertos, el Señor Jesús. Nadie mejor que Él para enseñarnos, nadie mejor que Él para decirnos, nadie mejor que Él para advertirnos, y nadie mejor que Él para ofrecernos la vida eterna. Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Hermano, con todo el respeto, no pierda usted su oportunidad pensando en que un familiar suyo, un amigo suyo, un religioso, sea el título que tenga, va a interceder por usted. Eso no es bíblico, eso no lo enseñó el Señor. Y tampoco abrigue la falsa esperanza de que si usted algún día, o mejor dicho, el día que muera, alguien lo va a ayudar a usted a salir del lugar de penas o del lugar de sufrimiento. No, ya lo oímos. Aquel hombre le imploró a Abraham, le dijo: tenga misericordia de mí, por lo menos dame una gota de agua. Y Abraham le dijo: no, hijo, tuviste la oportunidad. No desprecie usted, hermano, no desprecie usted, amigo, la oportunidad que tiene usted ahora de ponerse en paz con el Señor, de ponerse en las manos del Señor. Tal vez usted está viendo este video cuando usted está en su lecho de dolor, cuando usted está en una cama, cuando usted está en un lugar donde sabe que sus días están contados, que pronto usted va a pasar a la eternidad. Yo quiero animarle a que usted ponga su confianza en el Señor Jesús, a que usted le entregue su vida al Señor Jesús, a que usted le diga: Señor Jesús, perdóname, límpiame, sálvame. Dios lo hace, el Señor lo hace cuando nosotros lo hacemos sinceramente, y es mi oración que usted lo pueda hacer. El día que usted muera como yo, ese día
ángeles nos van a llevar a la presencia del Señor. Gracias a Dios, es la obra de Jesús. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por mostrarnos cuál es nuestra vida aquí, pero también por enseñarnos qué hay después de la muerte. Y Señor Jesús, gracias que has tenido misericordia de nosotros. Y yo te pido por cada persona que ve este video, Señor, tal vez está en tormento, en confusión, en lucha, en incertidumbre, en dudas, que por tu Santo Espíritu y por tu palabra, él o ella puedan tener la seguridad que el día que mueran van a estar contigo para siempre, que no van a ir a ese lugar de tormento. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús, a quien sea gloria por todos los siglos. Amén y amén.